Cuando el circo llega a la ciudad, promete emociones, risas y asombro, pero no siempre termina así. Desde incendios que consumieron carpas enteras hasta artistas que cayeron trágicamente en medio de un acto. Estas son las 15 muertes que revelan las escalofriantes historias de riesgo en la búsqueda del espectáculo. Número 15. El incendio del circo de Hartford, 1944. El 6 de julio de 1944, una actuación del circo Ringling Brothers and Barnum and Bailey en Hartford, Connecticut, se convirtió en una de las tragedias más devastadoras de la historia del circo. El espectáculo, al que asistieron más de 7.000 espectadores, comenzó como de costumbre, bajo una gran carpa. Sin embargo, el desastre se produjo cuando se produjo un incendio en el techo de lona de la carpa, que había sido impermeabilizado con una mezcla altamente inflamable de parafina y gasolina. El fuego se propagó rápidamente y envolvió la carpa en cuestión de minutos. El caos fue abrumador, ya que las familias se apresuraron a escapar, muchas de ellas pisoteándose unas a otras. Con salidas limitadas y las llamas propagándose rápidamente, muchos quedaron atrapados. Al menos 167 personas perdieron la vida y más de 700 resultaron heridas, incluidas víctimas de quemaduras graves. Trágicamente, muchos de los fallecidos eran niños que no pudieron escapar de la multitud o las llamas. Después de las consecuencias, el incidente se conoció como el día en que lloraron los payasos. Las investigaciones revelaron que el material impermeabilizante inflamable, combinado con medidas de seguridad contra incendios inadecuadas, había convertido la carpa en una trampa mortal. La dirección del circo se enfrentó a demandas y cargos penales, y varios ejecutivos fueron a prisión por negligencia. Número 14. Accidente de tren en el circo de Hammond, 1918. En las primeras horas del 22 de junio de 1918, cerca de Hammond, Indiana, una tragedia golpeó al circo Hagenbeck Wallace cuando su tren se detuvo para reparaciones. Un tren de tropas, cuyo maquinista se habría quedado dormido al volante, se estrelló contra el tren del circo parado a toda velocidad. La colisión desató el caos. Los vagones de madera se incendiaron, las llamas envolvieron las habitaciones de los artistas y los animales aterrorizados rugieron en la noche. El accidente mató a 86 miembros del circo, incluidos artistas, personal y sus familias, y dejó a otros 127 heridos. Muchas víctimas sufrieron quemaduras irreconocibles, lo que llevó a entierros masivos en un cementerio cercano. El desastre devastó el mundo del circo, acabando con actos y familias enteras en un momento trágico. Las secuelas del accidente de Hammond impulsaron reformas de seguridad ferroviaria. Las investigaciones revelaron una preocupante falta de supervisión en las operaciones ferroviarias, lo que provocó regulaciones más estrictas sobre las horas de trabajo de la tripulación y la mejora de los sistemas de señalización. El naufragio del circo fue un golpe catastrófico. Sin embargo, al igual que el espíritu resiliente de sus artistas, el circo Hagenbeck Wallace logró reconstruirse, llevando adelante un legado ensombrecido por la pérdida. Número 13. Incendio del circo de Niterói, 1961. El 17 de diciembre de 1961, en la bulliciosa ciudad costera de Niterói, Brasil, una actuación aparentemente normal del gran circo norteamericano se transformó en uno de los desastres circenses más devastadores y letales jamás registrados en la historia del entretenimiento. En medio del espectáculo, cuando las familias disfrutaban de las actuaciones, se desencadenó un incendio que, alimentado por los materiales altamente inflamables de la carpa, se extendió con una velocidad aterradora por toda la estructura. La tragedia adquirió dimensiones aún más horripilantes cuando las investigaciones posteriores revelaron la naturaleza intencional del incendio. La carpa, abarrotada hasta superar su capacidad con aproximadamente 3.000 espectadores entusiastas, se convirtió rápidamente en una trampa mortal, con vías de evacuación insuficientes y mal señalizadas que resultaron fatalmente inadecuadas durante el caos subsiguiente. En medio del pánico desenfrenado, numerosos asistentes fueron víctimas de pisotones, mientras otros sucumbieron a la asfixia por el humo tóxico o quedaron atrapados por las llamas voraces. El saldo final fue devastador. Más de 500 personas, entre ellas un número desgarrador de niños inocentes, perdieron la vida en el infernal incidente, mientras que varios cientos más sufrieron lesiones graves y traumas duraderos.
Los testimonios de los supervivientes pintaron un cuadro desgarrador de la tragedia, describiendo escenas desgarradoras de padres desesperados, buscando frenéticamente a sus hijos entre el caos y el humo, mientras los artistas del circo quedaban atrapados por las estructuras que se desplomaban a su alrededor. Las minuciosas investigaciones posteriores descubrieron una verdad perturbadora. Un empleado del circo, motivado por el resentimiento debido a salarios no pagados, había iniciado deliberadamente el incendio, sin prever las consecuencias catastróficas de sus acciones. La magnitud sin precedentes de la pérdida de vidas y la naturaleza deliberada del acto provocaron una ola de conmoción e indignación que se extendió por toda la nación brasileña y más allá de sus fronteras. El período de duelo público que siguió fue profundamente conmovedor, marcado por numerosos funerales masivos donde comunidades enteras se reunieron para llorar a las víctimas. Este trágico suceso no solo expuso las graves deficiencias en las medidas de seguridad de los circos de la época, sino que también puso de manifiesto la urgente necesidad de establecer y hacer cumplir regulaciones más estrictas para proteger al público de futuros desastres similares. Número 12. Incendio del Circo de Bangalore en 1981. Fue una pesadilla grabada en la memoria de toda una ciudad. El Circo Venus, que actuaba en la bulliciosa ciudad de Bangalore, atrajo a un gran público ese fatídico día, muchos de los cuales eran escolares que asistían a un espectáculo especial. La emoción se convirtió en horror cuando un cortocircuito eléctrico provocó un incendio durante la actuación. El fuego se propagó rápidamente por la carpa, que estaba cubierta de materiales inflamables. Como las salidas estaban mal señalizadas y el hacinamiento complicaba la huida, se desató el caos. Los padres intentaron proteger a sus hijos mientras la multitud en pánico se empujaba y empujaba para ponerse a salvo. Trágicamente, 92 personas perdieron la vida, incluidos muchos niños pequeños, y docenas sufrieron quemaduras y heridas graves. Las investigaciones apuntaron a múltiples fallos en los protocolos de seguridad. El uso tenso de materiales no retardantes del fuego, la falta de extintores adecuados y las salidas de emergencia mal planificadas contribuyeron al desastre. El gobierno enfrentó críticas generalizadas por no hacer cumplir las normas de seguridad, en particular para los eventos destinados a niños. La tragedia impulsó una revisión de las normas de seguridad del circo en la India. Las autoridades introdujeron nuevas directrices que exigían materiales ignífugos para las carpas, una señalización clara de las salidas e inspecciones de rutina para garantizar el cumplimiento. La conciencia pública sobre la seguridad en las reuniones masivas también aumentó, y los padres se volvieron más vigilantes sobre los lugares que permitían que visitaran a sus hijos. Número 11. Muerte de Desi Spana, 2004. Una trapecista de 32 años de los Ringling Brothers en el circo Barnum and Bailey. Era famosa por su gracia y habilidad en las actuaciones de alto vuelo. El 22 de mayo de 2004, durante un espectáculo repleto en St. Paul, Minnesota, sucedió lo impensable cuando Air Spanner realizó una rutina atrevida. Suspendida a 30 pies en el aire, la bufanda en la que estaba dando vueltas se aflojó inesperadamente, lo que la hizo caer al suelo frente a los espectadores horrorizados. La tragedia se desarrolló en cuestión de segundos, sin dejar tiempo para la intervención. A pesar de recibir atención médica inmediata, Spana sucumbió a sus heridas, devastando a la comunidad circense y a su familia. Conocida como una madre amorosa de 2 hijos, Spana había crecido en una familia de artistas y había dedicado su vida al oficio que encarna el espíritu del circo. Su muerte no solo fue una pérdida personal para quienes la conocían, sino también un escalofriante recordatorio de los riesgos inherentes a las actuaciones aéreas. El incidente provocó un debate generalizado sobre los protocolos de seguridad en la industria del circo. Las investigaciones revelaron que la falla del equipo fue la causa probable del accidente, lo que hizo hincapié en la necesidad de controles de seguridad rigurosos y estándares de rendimiento actualizados. Aunque Spana era conocida por su meticulosa preparación, su muerte expuso vulnerabilidades incluso en los actos más experimentados. Número 10. Muerte de Sarah Guillard Guillot, 2013.
conocida cariñosamente como Sassoon, era una acróbata veterana y madre de 2 hijos que había pasado más de 20 años dominando su oficio. El 29 de junio de 2013, durante una actuación del coche del Cirque du Soleil en Las Vegas, ocurrió lo impensable mientras se realizaba una escena de batalla vertical. El cable de seguridad de Gare Gillot, que estaba suspendida aproximadamente a 90 pies sobre el escenario, se desprendió, lo que provocó que cayera a un pozo abierto que se encontraba debajo. Al principio, el público pensó que la caída era parte del acto, pero pronto se hizo evidente la escalofriante realidad. A pesar de la atención médica inmediata, Guillard Guillot fue declarado muerto en el hospital. La tragedia fue la primera fatalidad en el escenario en la historia del Cirque du Soleil y causó conmoción en la comunidad mundial del entretenimiento. Se había descrito a Guillard Guillot como un artista dedicado y apasionado por superar los límites de la actuación. Las investigaciones revelaron fallas en los mecanismos de seguridad utilizados en la producción. Aunque el Cirque du Soleil es famoso por sus estrictos protocolos de seguridad, este incidente puso de relieve la necesidad de realizar más mejoras. Después de la tragedia, K fue suspendido temporalmente y la compañía reevaluó su equipo y procedimientos. El incidente también reavivó los debates sobre los riesgos inherentes a los números de cuerda floja y la presión que enfrentan los artistas para ejecutar rutinas cada vez más atrevidas. Cirque du Soleil implementó medidas de seguridad más estrictas, que incluyeron controles de seguridad adicionales, rediseño del equipo y mejora de la capacitación de los artistas. Número 9. Accidente de tren de Hagenbeck-Wallace, 1903. En 1903, una devastadora colisión de trenes provocó una tragedia en el circo Hagenbeck-Wallace, una importante compañía de gira de su época cerca de Durand, Michigan. 2 trenes que transportaban al personal del circo, los animales y el equipo chocaron cuando uno de los trenes sufrió una falla en los frenos. El incidente ocurrió en la oscuridad de la noche, atrapando a los artistas, el equipo y los animales en medio del sueño. El accidente fue catastrófico, con 23 vidas perdidas y docenas de heridos. Muchos animales del circo, incapaces de escapar del caos, perecieron en el accidente o fueron sacrificados debido a sus heridas. Caballos, elefantes y criaturas exóticas que forman parte del atractivo del circo quedaron atrapados en los vagones destrozados. Los testigos describieron escenas desgarradoras de animales gritando y el caos que se extendía mientras los rescatistas luchaban por liberar a los supervivientes. El accidente dejó al circo Hagenbeck-Wallace en ruinas, tanto logística como emocionalmente. Se aniquilaron números enteros y la compañía se enfrentó al monumental desafío de reconstruir sus operaciones. Sin embargo, el circo logró recuperarse con el tiempo, encarnando la resiliencia de los artistas y el equipo que dedicaron sus vidas al espectáculo. Este desastre subrayó las vulnerabilidades de la logística del circo durante una época en la que el transporte en tren era el principal modo de transporte. Los estándares de seguridad ferroviaria de la época eran inadecuados, con regulaciones laxas y una supervisión limitada que conducían a accidentes frecuentes. La tragedia sirvió como una llamada de atención, impulsando cambios en los protocolos ferroviarios, incluida una aplicación más estricta de las normas de mantenimiento y una mejor gestión de los horarios de los trenes. Número 8. Incendio en el circo de Cleveland, 1942. Sufrió un incendio en Cleveland, Ohio, que expuso la cruda realidad de las operaciones circenses, el peligro que corrían los animales. A diferencia de muchos desastres circenses que afectaron principalmente a vidas humanas, esta tragedia se desarrolló en la carpa de la colección de animales salvajes, donde se alojaban los animales más preciados del circo. El incendio se inició de madrugada, probablemente debido a un cableado defectuoso o a un calentador desatendido. Se propagó rápidamente por los recintos de los animales, que estaban construidos con materiales inflamables. Más de 100 animales, incluidos leones, tigres, elefantes y aves exóticas, perecieron en el incendio. Los testigos describieron los inquietantes sonidos de los animales atrapados en el interior, incapaces de escapar mientras las llamas consumían la carpa. Aunque no hubo pérdidas humanas, el público se vio profundamente afectado al ver a los animales sin vida siendo sacados de las ruinas carbonizadas. La tragedia provocó indignación
y llamó la atención sobre las condiciones inseguras en las que se mantenía a los animales de circo. Los llamados a la reforma se hicieron más fuertes, con grupos de protección animal presionando para un mejor tratamiento y alojamiento para los animales de circo. El incendio también reveló problemas sistémicos dentro de las operaciones del circo. Los protocolos de emergencia se aplicaron de manera deficiente y las medidas de prevención de incendios fueron mínimas en el mejor de los casos. En respuesta, el incidente catalizó cambios en la forma en que los circos manejan a sus animales, con la introducción de regulaciones más estrictas para los recintos de los animales, la protección contra incendios y la seguridad general de las carpas. Número 7. Muerte de Karl Wallenda, 1978. Era el patriarca de los famosos Flying Wallendas, una compañía de espectáculos en la cuerda floja, sinónimo de acrobacias atrevidas e impresionantes hazañas de equilibrio. El 22 de marzo de 1978, el mundo observó con horror cómo Wallenda, de 73 años, intentaba su acto más ambicioso hasta el momento. Una caminata entre dos torres del Hotel Condado Plaza en San Juan, Puerto Rico, sin red de seguridad. Trágicamente, el acto sería su último. Ese día, fuertes vientos azotaron la zona, creando condiciones peligrosas para la ya de por sí riesgosa caminata. Mientras Wallenda se movía por la cuerda floja, con la vara en la mano, parecía estable al principio, pero cuando se acercaba al punto medio, las ráfagas de viento lo hicieron tambalearse. A pesar de su experiencia y años de entrenamiento, Wallenda perdió el equilibrio y cayó 36 metros hasta morir. La multitud que estaba abajo se quedó sin aliento con incredulidad. Incapaz de intervenir, la muerte de Wallenda fue captada en vivo por televisión, convirtiéndose en una de las tragedias más documentadas en la historia del circo. Para muchos, la caída simbolizó la delgada línea entre la valentía y el peligro que los artistas caminan todos los días. El riesgo siempre fue parte de la recompensa. Su muerte subrayó los peligros de los números en la cuerda floja, particularmente cuando se realizan al aire libre en condiciones impredecibles. A pesar de esto, la familia Wallenda continuó su legado y las generaciones posteriores continuaron con su tradición de realizar acrobacias desafiando la gravedad, aunque con medidas de seguridad mejoradas. Número 6. Muerte de Oleksandr Churov, 2009. El 16 de octubre de 2009, Oleksandr Churov, un artista de 24 años del Cirque du Soleil, perdió la vida durante una sesión de entrenamiento en Montreal, Canadá. Churov, un acróbata experimentado y de nacionalidad ucraniana, estaba ensayando para un próximo espectáculo cuando sufrió una lesión fatal en la cabeza al caerse. A diferencia de los accidentes que ocurren bajo el resplandor de los focos, la muerte de Churov ocurrió lejos de la vista del público durante lo que debería haber sido un entorno controlado y seguro. Los primeros informes sugirieron que Churov había estado practicando una rutina aérea que incluía complejas volteretas y giros. Los detalles del accidente revelaron que se cayó de un aparato mientras ensayaba un nuevo truco, aterrizó de forma extraña y se golpeó la cabeza. A pesar de la atención médica inmediata, sucumbió a sus heridas. La tragedia planteó serias dudas sobre la seguridad de los protocolos de entrenamiento en la industria del circo. El Cirque du Soleil, conocido por su énfasis en la innovación y en superar los límites de la actuación, fue objeto de escrutinio por si los artistas estaban adecuadamente protegidos durante los ensayos. Tras la muerte de Churov, la compañía implementó pautas más estrictas, incluido el uso obligatorio de arneses de seguridad y una mayor supervisión durante las acrobacias de alto riesgo. La muerte de Churov puso de relieve las inmensas exigencias físicas y mentales que se imponen a los artistas en la preparación de los espectáculos. Si bien el público se maravilla ante el espectáculo, pocos se dan cuenta de las incontables horas de agotadora práctica que se requieren para perfeccionar estos actos y los riesgos que conlleva llevar el cuerpo humano al límite. Número 5. Muerte de Jean Arnold, 2018. El 17 de marzo de 2018, el Cirque du Soleil se vio sacudido por otra tragedia devastadora cuando Jean Arnold, un trapecista experimentado con más de 15 años de experiencia, sufrió una caída fatal durante una actuación de volta en Tampa, Florida.
Arnold, de 38 años, estaba realizando una rutina de correas aéreas, un acto complejo que requiere una fuerza y precisión increíbles, cuando perdió el control en medio de la actuación y se desplomó sobre el escenario. A pesar de la intervención médica inmediata, sucumbió a sus heridas en el hospital. La muerte de Arnold fue especialmente desgarradora, dada su pasión por su oficio. Había actuado con el Cirque du Soleil durante más de una década, cautivando al público de todo el mundo con su arte y su valentía. Horas antes de su caída, había publicado en las redes sociales expresando su entusiasmo por realizar la rutina, lo que agregó un toque agridulce a la tragedia. Las consecuencias emocionales fueron profundas. La producción de Volta se suspendió de inmediato y el Cirque du Soleil emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la pérdida de uno de sus propios artistas. El personal y los fanáticos lamentaron la muerte de un hombre que había dedicado su vida a brindar alegría y asombro a los demás. La familia de Arnaud, incluida su esposa y su hija pequeña, se quedó lidiando con la pérdida repentina y devastadora. La tragedia desató un debate más amplio sobre la seguridad en espectáculos de alto riesgo. Si bien el Cirque du Soleil es conocido por sus rigurosos estándares de seguridad, surgieron preguntas sobre las posibles presiones de introducir espectáculos nuevos y desafiantes. La compañía lanzó una investigación interna y revisó sus protocolos de seguridad, reafirmando su compromiso con el bienestar de los artistas. Número 4. Muerte de Olivier Rochette, 2016. Un técnico del Cirque du Soleil, el 29 de noviembre de 2016, reveló los peligros que a menudo se pasan por alto y que enfrentan quienes trabajan detrás de escena. Rochette, hijo del cofundador del Cirque Gilles Estercroix, estaba preparando una actuación de Lucia en San Francisco cuando ocurrió la tragedia. Fue golpeado en la cabeza por un elevador aéreo, una pieza de maquinaria pesada que se usa en la construcción de escenarios. A pesar de ser llevado de urgencia al hospital, Rochette sucumbió a sus heridas. El incidente se desarrolló durante un montaje de rutina, un momento que generalmente se centra en la preparación y la resolución de problemas para garantizar que el espectáculo se desarrolle sin problemas. Rochette, de 42 años, era conocido por su experiencia y dedicación, lo que hizo que su muerte fuera aún más impactante para quienes trabajaban con él. Las secuelas de la muerte de Rochette estuvieron marcadas por una efusión de dolor de la familia del Cirque du Soleil. Su padre, Gilles Ducroix, estaba devastado y sus colegas lo describieron como un consumado profesional que encarnaba el espíritu del cirque. La tragedia detuvo temporalmente las presentaciones de Lucía mientras la compañía lamentaba y evaluaba qué salió mal. La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, inició una investigación sobre el incidente, centrándose en el mantenimiento del equipo y los protocolos en el lugar de trabajo. Los hallazgos subrayaron los peligros inherentes a la construcción de escenarios y la importancia de garantizar que la maquinaria se manipule y mantenga adecuadamente. Para el Cirque du Soleil, la muerte de Rochette fue un duro recordatorio de que el espectáculo que se ve en el escenario depende de los esfuerzos de un gran equipo que trabaja incansablemente detrás de escena. Mientras el público se maravilla con las actuaciones impecables, las operaciones detrás del escenario implican maquinaria compleja y una coordinación de alto riesgo que conlleva sus propios riesgos. La muerte de Rochette también arrojó luz sobre el costo humano del entretenimiento. Los técnicos de escenario como él son parte integral de la magia del circo, pero sus contribuciones a menudo pasan desapercibidas. Su muerte impulsó al Cirque du Soleil a mejorar sus protocolos de seguridad detrás del escenario, introduciendo estándares más estrictos de manejo de equipos y capacitación adicional para los miembros del personal. Número 3. La muerte de Mary la elefanta. Una artista de circo que dio vida a espectáculos mundialmente famosos, es uno de los incidentes más infames en la historia del circo. El 12 de septiembre de 1916, durante un desfile en Kingsport, Tennessee, Mary, una elefanta asiática de 5 toneladas, mató a su cuidador, Red Eldridge. Eldridge, un cuidador inexperto contratado el día anterior, supuestamente trató mal a Mary, empujándola con un gancho de toro mientras comía. Los relatos sugieren que Mary,
en un ataque de dolor o ira, golpeó a Eldridge con su trompa, matándolo instantáneamente. Lo que siguió fue una respuesta horrorosa, una respuesta nacida del miedo y la indignación pública. Los habitantes del pueblo exigieron justicia y el circo se enfrentó a una difícil decisión. Para acallar las protestas y salvar la reputación del espectáculo, el dueño del circo aceptó ejecutar a Mary públicamente. El método elegido fue tan brutal como sin precedentes. Iba a ser colgada de una grúa en la cercana Irwin, Tennessee. El día de su ejecución, una gran multitud se reunió para presenciar el espectáculo. Mary fue encadenada y llevada al lugar donde se utilizó una grúa para suspenderla del cuello. La espantosa escena terminó con su muerte, dejando atónitos a los espectadores y a muchos horrorizados por lo que acababan de presenciar. La ejecución de Mary desató una gran controversia y ha permanecido como un símbolo del duro trato a los animales del circo. Aunque en su momento el acto se justificó como necesario para apaciguar los temores del público, las perspectivas modernas lo ven como un ejemplo trágico del maltrato y la incomprensión de los animales en cautiverio. La muerte de Mary alimentó debates sobre las implicaciones éticas del uso de animales para el entretenimiento, destacando la necesidad de una mejor comprensión y un trato humano de las criaturas obligadas a desempeñar papeles antinaturales. Número 2. El incidente del elefante de 1994. El 20 de agosto de 1994, Honolulu, Hawái, se convirtió en el escenario de un trágico y caótico evento que cambiaría para siempre las percepciones sobre el bienestar animal en los circos. Tyke, una elefanta africana de 21 años que actuaba para Circus International, sorprendió al público cuando mató a su entrenador, Alan Campbell, durante una actuación en vivo en el Neil Blaisdell Center. Después de atacar a Campbell, Tyke hirió a su peluquero y salió corriendo de la arena, escapando a las calles de Honolulu. El alboroto causó pánico generalizado mientras Tyke, que pesaba más de 9.000 libras, vagaba por la ciudad, dañando automóviles y poniendo en peligro vidas. Los agentes de policía la persiguieron durante más de media hora, disparando 86 tiros antes de que finalmente se desplomara y muriera. El incidente dejó un rastro de destrucción y testigos profundamente traumatizados, muchos de los cuales eran niños que habían llegado al circo esperando un día alegre y de entretenimiento. Las investigaciones revelaron una historia preocupante de abuso y negligencia en la vida de Tyke. Habiendo sido criada en cautiverio y sometida a las duras realidades del entrenamiento circense, mostró signos de angustia psicológica mucho antes del alboroto. Los testigos afirmaron que a menudo la golpeaban y la obligaban a actuar en condiciones de coacción que probablemente contribuyeron a su arrebato violento. Las secuelas de la muerte de Tyke fueron un punto de inflexión para la defensa de los derechos de los animales. La indignación pública por el incidente alimentó la crítica generalizada de los circos que usaban animales en sus actos. Las organizaciones de protección de los animales aprovecharon el momento para presionar por regulaciones más estrictas y una reevaluación de la ética de las actuaciones con animales. A continuación, se aprobaron leyes en muchos lugares y las prohibiciones de animales salvajes en los circos se volvieron más comunes en todo el mundo. La historia de Tyke fue citada con frecuencia como evidencia de la crueldad inherente a mantener animales salvajes en cautiverio con fines de entretenimiento. Los documentales y las campañas llevaron su difícil situación a una audiencia global, convirtiéndola en un símbolo del movimiento contra la explotación animal. Número 1. Muerte de Jenny Wallenda, 1963. La familia Wallenda, conocida como Flying Wallendas, ha sido durante mucho tiempo sinónimo de impresionantes acrobacias en la cuerda floja y el coraje para desafiar la gravedad. Sin embargo, su legado de actuaciones audaces se ve ensombrecido por la tragedia, ninguna más conmovedora que la muerte de Jenny Wallenda en 1963. Jenny Wallenda, miembro de la icónica troupe, estaba realizando un acto de equilibrio en la cuerda floja en Omaha, Nebraska, cuando ocurrió el desastre. Ese fatídico día estaba ejecutando una rutina audaz que implicaba caminar sobre la cuerda floja sin red de seguridad, un sello distintivo de las actuaciones de la familia Wallenda. Durante el acto, Jenny perdió el equilibrio, se tambaleó por un momento
y luego se cayó de la cuerda. A pesar de los intentos de recuperar el control, se desplomó hasta morir ante los ojos horrorizados del público. La caída fue impactante y surrealista. El marido de Jenny, que formaba parte del acto, supuestamente se acercó a ella en un intento desesperado por salvarla. Pero la distancia era demasiado grande. El público, que al principio se quedó atónito y en silencio, estalló en jadeos y gritos al darse cuenta de la gravedad de la situación. Trágicamente, Jenny fue declarada muerta en el lugar, lo que marcó uno de los días más oscuros en la historia de la familia Wallenda. La pérdida provocó una conmoción en el mundo del circo. Los Wallenda, ya legendarios por sus hazañas intrépidas, no eran ajenos al peligro. Pero la muerte de Jenny puso de relieve los riesgos muy reales a los que se enfrentaban cada vez que subían a la cuerda floja. Para una familia que se enorgullecía de su precisión, la caída de Jenny fue un recordatorio devastador de que incluso los artistas más hábiles no son inmunes a la imprevisibilidad de los actos en la cuerda floja. Después de lo ocurrido, la familia Wallenda se enfrentó a un intenso escrutinio. Algunos críticos cuestionaron la sensatez de realizar acrobacias tan peligrosas sin redes de seguridad, mientras que otros defendieron su compromiso con la tradición y el arte. La tragedia también reavivó los debates sobre la responsabilidad ética de la industria del entretenimiento de priorizar la seguridad de los artistas por sobre el espectáculo. Nos vemos en el próximo video.